Vamos a comenzar a hacer esta prenda. Esta prenda es tipo blazer. Es una prenda que se podría decir que es un patrón queriendo imitar a la sastrería. Entonces la hemos tejido en una lana 100 acrílico, que luego ya os detallaré qué lana es y sus particularidades. Entonces la hemos hecho en un punto inglés o en una imitación de punto inglés. Muy fácil, aunque parezca muy complicada, porque es todo el rato filas de subida y de bajada. Entonces hemos empezado por la espalda, luego hemos hecho los dos delanteros, luego a continuación hemos hecho las mangas, que las hemos hecho largas para poder doblarlas, y luego ya por último hemos hecho el cuello, porque la solapa forma parte del delantero. Entonces luego hemos añadido el cuello, que lo hemos hecho con una forma un poco especial para luego poderlo sujetar. Y por último ya hemos hecho los falsos bolsillos, porque no existen bolsillos, son falsos, pero hemos hecho estas dos tapetitas porque quedan muy bien. Y luego ya por último hemos añadido los botones. Entonces es una prenda que queda muy bien, muy mona. Yo la he hecho más bien ni muy larga ni muy cortita para que quede a cadera. Y bueno, aunque parece una prenda complicada, es bastante sencilla de tejer. Donde hay que poner más énfasis es en las uniones, que ahí hay que ser un poco más delicados a la hora de hacer las uniones del delantero o las uniones de aquí del interior de la manga. Pero bueno, haciendo esto con un poquito de cuidado nos va a quedar muy bien. Así que vamos a empezar. Bueno, para hacer este trabajo vamos a utilizar esta lana. Es la melisa mediana, que yo la uso en muchos trabajos míos porque es muy fácil de trabajar. Entonces vamos a usar la aguja del 4. Aunque está recomendada para una aguja de 4,5, lo veis aquí, yo voy a usar la del 4. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una prenda tipo blazer y necesitamos que el tejido tenga cuerpo, esté más apretadito para que luego se sostenga bien la prenda. Entonces para eso, aunque aquí la recomiendan del 4,5, yo voy a usar medio punto menos, que es el 4. Entonces es un 100 acrílico, por aquí lo pone, un 100 acrílico. Los ovillos vienen en 100 gramos y 200 metros, más o menos. Y luego las instrucciones de lavado están aquí, son estas de aquí. Entonces, bueno, creo que ya os lo he comentado todo, así que vamos a empezar a trabajar. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer la espalda os la quería enseñar. Veréis que es un rectángulo normal y corriente, sin ningún misterio. Entonces, lo primero va a ser que cuando tengáis que añadir hilos, veis que yo aquí tengo todos estos hilos, yo intento hacer las uniones de los hilos en la parte del hombro o de las costuras de los hombros, porque luego cuando cosamos todos estos hilos van a quedar escondidos. Esto por un lado, si podéis, si no, pues hacéis las uniones donde podáis. Otro comentario. Cuando acabéis la pieza, veis estos canales que se hacen, pues de estos canales vais a tener que tener 70. ¿Vale? Lo digo porque yo mientras os hago el vídeo os voy hablando de filas para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Pero como son tantas y es posible que os liéis, al final podéis contar los canales y ya está. Y cuando tengáis 70, pues es que vais bien. Luego también importante, cuando tengáis tejidos
de todas las filas que necesitamos, os marcáis el centro. El centro serán 35 por un lado y 35 por otro, que son 70. Os ponéis un marcador. Luego tenéis que tener claro cuál es el derecho de la prenda. Entonces, para que lo tengáis claro, mirad, hemos empezado a tejer por aquí, que tenemos el hilito de inicio, ponemos la prenda, hemos empezado a tejer por aquí y hemos acabado tejiendo en esta esquina, ¿vale? Entonces, giráis y el derecho está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque si os fijáis, tenemos la dirección de las cadenitas que va hacia arriba, hacia el hombro. Este es el derecho, porque en el revés la dirección de las cadenas va hacia abajo. Creo que se ve bien, pero bueno, el criterio es este. Os pongáis la marca en el derecho para saber en todo momento cuál es el derecho de la prenda. Y ya finalmente voy a mediros lo que hace esto de ancho sin planchar, cuidado porque cuando planchamos siempre gana algún centímetro. Esto hace 42 por 54. Entonces ya teniendo todos estos datos ya podemos empezar. Bueno, mirad, vamos a empezar haciendo la espalda y para eso vamos a hacer 115 cadenas. Hacemos un nudo corredizo y hacemos 115 cadenas flojitas más una de subida que necesitamos para dar la vuelta. Entonces vamos haciendo las 115 y nos vemos cuando estemos. Bueno, ya tenemos las 115 cadenas, entonces ahora subimos una más que es de subida y que esta no cuenta como punto, es simplemente para subir. Ahora vamos a ir aquí a la siguiente y vamos a hacer nuestro primer punto raso. Siempre al principio y al final de cada vuelta vamos a poner el marcador y lo vamos a poner, fijaros, de las dos hebras que hay, veis que hay dos, una y dos. De estas dos siempre vamos a trabajar en esta, en la de interior. Entonces ahí ponemos nuestro marcador para cuando volvamos en la siguiente fila saber que ese es nuestro último punto. Y ahora continuamos haciendo puntos rasos en cada cadena. Un punto raso en cada cadena. Y esto sería nuestra fila 2. Cuando lleguemos al final nos vemos. Bueno, estamos llegando al final de la fila. Hacemos nuestro último punto, que es el 115. Y con esto tenemos hecho la fila 2 de puntos rasos. Entonces ahora hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y fijaros, aquí tenemos toda esta línea de cadenas, aquí tenemos esta, nosotros tenemos que trabajar por esta línea de aquí y tenemos que trabajar por esta hebra de aquí. De las dos que tenemos, son estas dos, de las dos que tenemos que trabajar por la exterior. Entonces, hemos subido una cadena, este punto primero es el de la cadena y no lo trabajamos, vamos al siguiente.
es este. Hacemos un punto deslizado, igual que hemos hecho en el otro lado, vamos a poner aquí nuestro marcador para saber qué es el último punto cuando volvamos. Y ahora ya seguimos haciendo puntos rasos por toda la fila hasta tener los 115. Seguimos así. Esta primera fila cuesta un poquito más, las demás ya entra muy fácil. La aguja. Entonces vamos a seguir hasta tener 115 puntos rasos. Bueno, ya estamos llegando al final de la fila 3. Entonces me quedan 2 puntos. Este es el penúltimo. Y ahora el último es este, justo el del marcador, que siempre ponemos el marcador porque tiene tendencia a esconderse y de esta manera lo encontramos fácilmente. Este sería el último. Entonces aquí ya quitamos el marcador y ya continuamos en la fila 4. De la misma manera, subimos una cadena, tiramos el tejido, la cadena la saltamos y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Ponemos otra vez el marcador en la hebra interior y ya podemos continuar haciendo los puntos rasos. 115. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el rato en toda la espalda. Ir haciendo filas de subida y de bajada hasta tener 139 filas. Estamos en la 4, pues tenemos que tener al final 139. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer este delantero os lo quería enseñar un poco. Esta va a ser la pieza, es igual que la que hemos hecho antes, pero del otro lado, si os fijáis, el delantero que hemos hecho, el 1, es este de aquí, aquí vendría la solapa, y este es el que vamos a tejer ahora, que es lo mismo pero haciendo espejo. Entonces, este delantero es el que va a tener los ojales, que están aquí. Hemos hecho 3 y están aquí. Entonces, este delantero es exactamente igual al otro, solo que lo empezaremos a tejer por aquí, de una manera algo diferente a como hemos empezado el otro. Luego seguiremos haciendo filas, llegaremos a la fila de los ojales, haremos los huecos de los ojales, seguiremos, llegaremos aquí, aumentaremos y luego seguiremos tejiendo hasta llegar al otro lateral. Entonces esto es como va a ser el delantero 2. Bueno, para este delantero vamos a variar un poco el inicio, porque necesitamos variarlo para que luego cuando enfrentemos los dos delanteros de la prenda, visualmente sean lo más parecidos las dos aberturas. Entonces aquí ya no vamos a empezar con 115 cadenas, empezaremos con 100. Entonces, una vez tengamos las 100, que son estas, lo que vamos a hacer es una más de subida, o sea, 101, y aquí no vamos a empezar a trabajar normal por aquí delante, sino que aquí vamos a dar la vuelta y por esta onda que se forma aquí detrás, que ahora os la enseño, esta ondita de aquí, se ve esta onda de aquí,
por aquí es por donde vamos a meter el crochet, ¿vale? Tenemos la parte de delante y la parte de detrás. Pues por esta parte de detrás, por aquí, es por donde tenemos que meter la aguja. Entonces hemos hecho las 101, la primera no la tejemos porque es la del punto que subimos. Entonces en la siguiente metemos ahí la aguja y hacemos nuestro primer punto raso. Al igual que hemos hecho en la espalda, metemos aquí el marcador y ahora continuamos en las siguientes haciendo punto deslizado. Con esto conseguimos, luego lo entenderéis cuando tengamos los dos delanteros hechos, el porqué de empezar así. Entonces vamos a hacer los 100 puntos rasos y nos vemos al final. Bueno, pues ya tenemos la fila 2 hecha, nuestros 115 puntos, y ahora va a ser como siempre. Subir una cadena, girar y en la hebra trasera, primer punto deslizado, ponemos nuestro marcador y continuamos haciendo filas. Lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces yo aquí voy a continuar haciendo filas de subida y de bajada y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, hasta ahora hemos hecho 6 filas, ¿vale? Hemos hecho 6, entonces ya en este punto os podéis marcar el derecho. Entonces si tenemos en cuenta que empezamos por aquí y hemos acabado por aquí, el derecho es este de aquí, ¿vale? Donde las cadenitas miran hacia arriba. O sea, aquí, perdón, aquí hemos empezado, aquí hemos acabado y el derecho de las cadenas es este. Entonces, ahora vamos a hacer la fila de ojales. Entonces, para hacer la fila de ojales, simplemente vamos a dejar unas aberturas de 6 cadenas al aire para que entre el botón. Entonces yo lo he dispuesto de manera para poner 3 botones, pero si vosotras queréis poner 4 o 5, tendréis que redistribuir los 100 puntos que tenemos aquí, los tendréis que redistribuir. Yo lo he hecho para 3. Entonces subimos esto y hemos acabado aquí. Entonces subimos una cadena, giramos como siempre, saltamos la cadena. En el siguiente punto, un punto raso, ponemos nuestro marcador y entonces aquí vamos a hacer 20 puntos contando este. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, ahora vamos a dejar 6 cadenas al aire para que entre el botón.
Esto tendréis que mirar la medida de vuestro botón. Yo he cogido mi botón y he calculado que para que me entre el botón necesito tener 6 cadenas. Si vuestro botón es más pequeñito, pues tendréis que dejar 4 o lo que sea. Entonces yo dejo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces ahora aquí cuento 6 puntos. Este sería, ya lo tendríamos cogido, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto, no, perdón, en el séptimo, como tengo 6 de abertura, en el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo hago mi siguiente punto paso. Entonces ahora seguimos con 14 más, o sea, perdón, 14 contando este, por lo tanto serían 13 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora haría otras 6 cadenas al aire. 4, 5 y 6. Aquí cuento 6 y en el séptimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo engancho y ya tengo mi segundo ojal. Y ahora hago, aquí vendrían otros 14, como ya tengo el primero, pues hago 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora hago otras 6 cadenas al aire, 5 y 6. Salto aquí 6 y en la séptima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la séptima engancho. Y ahora ya no hago más ojales y continúo hasta arriba hasta completar los 100 puntos que tenemos en la fila. Y esto sería la fila 7, ¿eh? Bueno, ya hemos completado los 100 puntos, pero ahora os preguntaréis por qué he dejado mucho más aquí que aquí, por ejemplo, o entre medias, y es porque aquí va a venir la solapa. Aquí vendrá la solapa abierta. Entonces, bueno, he calculado que mi primer botón, dependiendo de cómo gire la solapa, mi primer botón vendrá aquí. Y es por eso que he dejado unos puntos aquí. Entonces ahora hacemos como siempre. Primero comprobamos que tengamos los 100 puntos, que no nos hayamos dejado ninguno. Y ahora nada, hacemos la cadena de subida. Saltamos la cadena, vamos al siguiente. Ponemos nuestro marcador. Esto ya empezaríamos la fila 8. Y empezamos a bajar hacia abajo. Entonces nos vemos cuando lleguemos al ojal. Bueno, mirad, ya estamos llegando al ojal. Entonces aquí simplemente seguimos la línea que nos marcan las cadenas. ¿Vale? No cambiamos la hebra por ninguna otra, sino que simplemente, ¿veis? Aquí tendríamos ya la primera, pues cogemos la de atrás, como hacemos siempre. Y vamos haciendo todo lo que es el largo del ojal.
Aquí es importante que no nos comamos ningún punto. Que una vez que acabemos toda la fila, tengamos nuestros 100 puntos para así poder continuar normalmente. ¿Veis? Vais haciendo todo el resto hasta llegar hasta aquí. Y cuando lleguéis aquí, contáis que tengáis los 100 puntos. Bueno, mirad, nos habíamos quedado aquí, donde los ojales. Habíamos hecho la fila 7, que era la de los huecos de los ojales. Luego hemos hecho la fila 8. Y luego ya se trata de continuar haciendo filas de 100 puntos arriba y abajo. Entonces en total tendréis que tener 33 filas, ¿vale? Y entonces, para que os situéis, si hemos empezado aquí, pues ahora mismo hemos acabado aquí también, ¿vale? Que es la parte de arriba del hombro. Entonces ahora vamos a añadir 15 cadenas para hacer la curva de lo que será toda la parte del hombro de este delantero que estamos haciendo. Entonces para eso voy a acercar un poquito la cámara y nos vemos. En la fila 33 tenemos los 100 puntos y ahora subimos 15 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y así hasta 15. Bueno, ya tenemos las 15, entonces necesitamos una más de subida, que no nos va a contar como punto. Y al igual que hemos hecho al inicio de este delantero, solo este tramo lo vamos a trabajar por las onditas estas que se forman aquí detrás. ¿Vale? Entonces giramos, buscamos la primera, esta no, que es la que estamos haciendo, la siguiente, y hacemos un punto raso. Ponemos nuestro marcador para cuando volvamos y seguimos en la siguiente, que es esta. 2, 3, 4 y así hasta tener las 15. Mirad, ya tenemos hechas las 15, entonces cuando lleguemos aquí a la unión, simplemente tenemos que saltar al primer punto de los 100 que teníamos, al primero, y ya continuar por toda la fila haciendo los puntos que nos faltan. Entonces cuando acabemos esta fila, que es la 33, perdón, esta ya va a ser la 34, tendremos que tener 115 puntos rasos. Entonces, ya a partir de ahí seguiréis haciendo filas de 115 puntos rasos y ahora os diré cuántas tenéis que hacer. Bueno, pues ya hemos continuado. Tal como os había dicho, nos habíamos quedado que aquí en la fila 8 habíamos subido las 15 cadenitas y en la 9 habíamos bajado ya toda la fila de 115 puntos rasos y luego hemos continuado haciendo filas de 115 hasta llegar aquí al final. Entonces en total hemos hecho, vamos a ver, 78 filas. En total desde aquí hasta aquí. 78 filas de ida y de vuelta. Os repito lo de antes. Si por lo que sea os habéis despistado y ya no sabéis si vais por la fila 39 o la 41 o lo que sea, es tan fácil como contar los acanalados, estas filas de acanalados, las que tengáis en el delantero 1, hacéis las mismas en el delantero 2, tanto en el tramo este más corto como en el tramo más largo. Y con esto habremos acabado el delantero 2. Bueno, vamos a empezar haciendo 115 cadenas. Hacemos un nudo corredizo
y hacemos 115 cadenas más bien flojas. No las apretéis demasiado ahora al principio. Entonces, cuando tengamos 115, nos vemos. Bueno, ya tenemos los 115 puntos rasos. Esto que hemos hecho es la fila 2. Y ahora, igual que hemos hecho en la espalda, subimos una cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente, en la hebra de atrás, hacemos punto raso, marcamos la hebra interior y ya podemos continuar trabajando por la hebra de atrás hasta tener los 115 puntos. Y así, de esta manera, vamos a ir haciendo filas, filas, filas hasta que tengamos 45 filas. Cuando lleguemos a 45 filas, ahí nos paramos. Bueno, mirad, seguimos en el delantero 1. Ya hemos hecho las 45 filas que os comentaba. Y entonces esto, ahora mismo para guiaros, tendría que tener más o menos 13 y medio de ancho. Entonces ahora ya no vamos a continuar haciendo filas de 115. Ahora vamos a hacerlas de 100, porque ya tenemos que empezar a hacer lo que será el descenso del escote. Entonces hacemos como siempre. Empezamos la fila 46 haciendo una cadena, saltando el primer punto y ya hacemos el siguiente. Lo marcamos como siempre y ahora ya vamos a hacer 100 puntos rasos, ya no vamos a hacer 115. Entonces vamos a ir subiendo con los 100 puntos rasos y nos vemos en ese punto. Vale, seguimos en el delantero 1, ya hemos hecho la fila 46, hemos llegado aquí con los 100 puntos y ahora simplemente es seguir haciendo lo mismo, ir haciendo filas de subida y de bajada, haciendo una cadena, saltamos la primera, en el siguiente punto hacemos nuestro primer punto, marcamos la hebra interior y otra vez hacia arriba. Entonces esto es lo que vamos a ir repitiendo de ahora en adelante hasta acabar toda la pieza del delantero. Cuando lleguéis arriba a los 100 puntos, aquí, lo mismo, una cadena, giráis el tejido y bajáis, y luego subís y luego bajáis. Entonces yo ahora voy a seguir haciendo filas y os diré cuántas he hecho. Bueno, pues ya hemos acabado el delantero 1 con estas últimas filas que os comentaba. Entonces al final hemos hecho las primeras y estas de 100 hemos hecho un total de 32 para la forma de la solapa y hemos acabado en la parte de arriba. Entonces en total toda la pieza tiene que tener 77 filas. Entonces ahora ya pasaremos al siguiente paso. Bueno, mirad, ahora vamos a unir la espalda, que es esta, con los hombros de los delanteros. O sea, vamos a unir por los hombros, espalda y delantero. Entonces la espalda, pensar que tenéis marcado el derecho, que está aquí detrás, nos la ponemos por el revés, ¿vale? Tenemos toda la pieza, nos ponemos la espalda mirándonos del revés y entonces ahora cogemos
uno de los delanteros, que sería este, el de los ojales, ¿vale? Entonces tenemos el derecho aquí, ¿vale? Tenemos aquí el revés de la espalda y aquí el derecho del delantero. Entonces esto tendríamos que girarlo así. De esta manera ya tendríamos el revés y el revés y ya lo coseríamos así. De manera que nos quedará el derecho por aquí del delantero y el derecho por aquí de la espalda. Entonces tenemos que situarlo así y así es como lo vamos a unir con la aguja de coser. Bueno, mirad, para unir vamos a contar. Este es el delantero y esta es la espalda. Entonces contamos cuántos acanalados de estos tenemos. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Pues contamos por esta parte de aquí. Tenemos este primero que, aunque está un poco irregular, se cuenta como 1. Entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Entonces nos ponemos aquí una marca después del 23 para saber que hasta ahí es donde tenemos que tejer o donde tenemos que coser. Entonces, una vez ya tenemos esto así, encarado, ya vamos a comenzar a coser. Entonces ahora lo que vamos a hacer es inmovilizar el tejido. Lo inmovilizamos un poquito por aquí debajo para que no se nos mueva. De esta manera podremos coser más cómodamente, sin estar pendientes de si se mueve o no el tejido. ¿Vale? Este hilito, por ejemplo, que tengo aquí es de cuando hago las uniones y es el que luego nos va a quedar por dentro, que no se nos va a ver, ¿eh? Entonces ahora ya tenemos esto inmovilizado. Bueno, mirad, he quitado las agujas para enseñaros bien, porque si lo tengo así cerrado no me va bien enseñaros cómo hay que coserlo. Aquí lo que se trata es de alinear estas columnas de aquí con estas de aquí, que luego va a ser lo que se va a ver por fuera de la prenda. Entonces tenemos que unir esta última aguja o la última pasada que hay en la columna, esta de aquí, y buscamos en el otro lado la última y la unimos con esta. Luego a continuación la zona de en medio, que es esta, también la unimos con la zona de en medio del otro lado. Entonces tenemos que unir las zonas de en medio más luego la puntita de este acanalado de aquí con la puntita del acanalado de aquí. Entonces de esta manera, haciéndolo así, cuando ya pongamos la prenda del derecho, nos deberían cuadrar y quedar bien alineadas todas las columnas. Así que vamos a hacerlo. Bueno, mirad, para coser vamos a coger como 3 veces la hebra que necesitamos para este recorrido. ¿Vale? Entonces cortamos aquí y enhebramos la aguja. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que mirar es de alinear estas columnas de aquí con estas de aquí. No estas de aquí con estas, sino las que se miran, estas de aquí. Entonces para eso vamos a coger de cada lado en el piquito, bueno, aquí en el inicio vamos a coger justo a la punta con la punta.
¿Vale? Vamos a coger las dos puntas y aquí vamos a unir ya esto para que no se mueva. Y entonces ahora a partir de aquí ya tenemos que mirar de ir cogiendo la punta de cada canal, esta punta de aquí, esta de aquí, con esta de aquí dentro. Si la cogemos bien así, nos quedará bastante bien alineado. Entonces, estamos aquí, voy a buscar la primera, que es esta, y busco la primera de aquí, que es esta. Igual se ve un poquito confuso, pero lo vais a entender enseguida. ¿Vale? Ya tenemos unida la primera. Ahora vamos a la siguiente. Vamos al espacio de en medio, entre columnas, este espacio de en medio, y vamos a meter por ahí la aguja y venimos al espacio de en medio de aquí y unimos. Vale, ahora tenemos la siguiente, que es esta de aquí, metemos ahí la aguja y la unimos a la siguiente de aquí, que es esta. Ahí se me ha salido. Entonces, ahora lo siguiente es el espacio de en medio, el de al lado de la columna. Pues cogemos ahí, pasamos y ahora buscamos el espacio de en medio de esta, que está aquí, y pasamos. Ahora, la puntita de esta con la puntita de esta de aquí. Y pasamos. Fijaros que voy haciendo así y así, así y así, ¿vale? Ahora viene la de en medio de aquí. La paso por en medio y la de en medio de aquí la paso por en medio. Voy a quitar este marcador. Así. Ahora buscamos la puntita de aquí, que es esta. Con la puntita del otro lado, que es esta de aquí. O sea, se trata de ir uniendo las puntitas de cada columna y las zonas de en medio entre columnas. Ahora vendría esta zona de en medio con esta zona de en medio de aquí. Ahora vendría la puntita esta de aquí con la de aquí. Está aquí. Ahora vendría la de en medio de aquí con la de en medio de aquí. Y ahora otra vez la puntita de aquí, esta. El tema es que alineéis las de esta zona de aquí, no las de esta zona de aquí, ¿vale? Porque si no luego nos cuadrarán. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo a lo largo de todo el hombro hasta llegar a la marca que hemos hecho. ¿Vale? Ahora viene esta de aquí con esta de aquí. Y así vamos a ir uniendo todo hasta llegar aquí.
Mirad, ya hemos unido todo el hombro, como os he dicho, y ahora si le damos la vuelta, esto ha quedado así. Si os fijáis, las columnas han quedado bien alineadas, no han quedado unas hacia un lado y otras hacia otro, entonces visualmente pues queda así bonito. Entonces esto mismo lo tenéis que hacer en el otro hombro. ¿Veis? Ahora ponéis el otro hombro, hemos hecho este de aquí, entonces ahora ponéis el otro hombro en el otro lado, contáis los 23 acanalados de cada lado, os ponéis el marcador y hacéis lo mismo, coséis todo bien. Entonces aquí os quedarán en principio 12 canales por este lado y otros 12 canales por este, que será lo que marcará la distancia al centro de la prenda. Entonces, sobre todo que os cuadre esto, los 23 de un lado, los 23 del otro, y aquí que os queden 12 y 12. Si os queda alguno más no pasa nada, pero básicamente tiene que ser así. Aquí ahora también lo que podéis hacer es asegurar, una vez hayáis cosido todo el hombro, yo lo que hago es asegurarlo bien aquí, en esta zona, y pasar el hilo por toda esta costura para asegurarlo un poco, para que no se descuelgue y para que no coja mala forma. Entonces me llevo la hebra por toda la costura y la aseguro un poquito, así se ve. Vale, la vais pasando por aquí y la vais asegurando un poquito. Cuando lleguéis a la esquina, hacéis un nudito y ya cortáis la hebra. Bueno, antes de empezar las mangas os la quería enseñar. Esta es la parte de la sisa, ¿vale? La manga en realidad será así, tanto para un lado como para el otro. Entonces, es una manga que tiene menguados, porque si no aquí, si no hubiéramos hecho menguados aquí y aquí, se nos hubiera hecho demasiado grande el puño. Ya es anchito, pero se nos hubiera hecho demasiado grande. Entonces hemos hecho esta pequeña inclinación, este pequeño menguado, para estrecharla un poco. Entonces nada, esta manga se empieza a tejer así, en filas, aumentando. Cuando llegamos aquí, vamos aumentando un punto cada fila. Cuando llegamos al centro, dejamos de aumentar y entonces empezamos a bajar y a subir, pero disminuyendo, para conseguir la forma de la sisa que nos encaje con los delanteros. Entonces, bueno, os quería primero enseñar la pieza para que sepáis cómo vamos trabajando. Aquí en las primeras filas hemos ido disminuyendo también y luego en las últimas también hemos disminuido para conseguir un poco más de ajustamiento en el puño. Así que ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 102 cadenas, que yo ya las tengo aquí. Entonces subiremos una más que no nos cuenta como punto. Y ahora tenemos que volver, saltamos este que no nos cuenta y hacemos 102 puntos rasos en toda la fila de cadenas. Ponemos nuestro marcador aquí para saber el inicio y hacemos 102 puntos rasos. Entonces nos vemos en el otro lado. Bueno, y hemos acabado la fila 2 con los 102 puntos. Ahora vamos, perdón, la fila 1 con los 102 puntos. Ahora vamos a empezar la 2 haciendo una cadena, girando el tejido
Saltamos la cadena, marcamos el primer punto y ahora contando este vamos a hacer 77 puntos bajos, perdón, 77 puntos rasos, contando el primero, Entonces vamos a hacerlos y nos vemos ahí abajo. Bueno, ya hemos hecho los 77 puntos, esto es la fila 3, entonces ahora nos paramos aquí para hacer el primer menguado, levantamos una cadena, giramos y saltamos la cadena y hacemos el primer punto raso. Perdón, antes de hacer el punto raso, esta cadena la vamos a marcar, porque luego la necesitaremos para sujetar el primer menguado. ¿Vale? Entonces hacemos la cadena, la sujetamos, giramos y subimos otra vez los 77 puntos rasos hacia arriba. ¿Vale? Y esto será la fila 4, perdón, la fila 3. Entonces vamos a subir los 77 y nos vemos arriba. Bueno, pues hemos llegado al final de la fila 3. Aquí tenemos nuestro último punto. Y lo cogemos aquí. Entonces ahora aquí, esto ya va a ser la sisa y ya vamos a empezar a aumentar para que nos vaya cogiendo la forma esta. Entonces para hacer siempre un punto de aumento necesitamos una cadena para ese punto de aumento y otra que necesitamos de subida. Son dos. Entonces giramos el tejido, la primera cadena no cuenta, que es la de subida, y en la segunda hacemos nuestro primer punto. Lo señalamos, aquí ya estamos empezando la fila 4 y ahora vamos a bajar con 58 puntos, contando este que hemos hecho, 58 puntos hacia abajo, hacia el puño. Cuando tengamos los 58, nos vemos ahí. Bueno, ya hemos llegado a los 58 puntos, estamos en la fila 5. Tenemos otra disminución, igual que hemos hecho aquí. Entonces ahora subimos una cadena, marcamos esa cadena que la necesitaremos de bajada, giramos el tejido y volvemos a subir los 58 puntos hacia la sisa. 1, 2, 3, 4 y así hasta 58. Bueno, seguimos en la fila 5, ya hemos llegado a nuestro último punto aquí. Hacemos el último. Y ahora hacemos igual que antes, un aumento con dos cadenas. Una de subida y otra que es para el punto. La primera la saltamos. Hacemos la siguiente. Ponemos el marcador. Y empezamos a bajar la fila 6. Y ahora vamos a bajar 34 puntos rasos, incluyendo este primero, para conseguir otra disminución que ya va a ser la última. Entonces bajamos los 34 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos bajado los 34 puntos, entonces ahora, igual que hemos hecho en las anteriores, subimos una cadena, la marcamos y ya giramos y empezamos a subir
estos 34 puntos hacia la sisa. Cuando lleguemos a la sisa nos vemos. Bueno, seguimos en la fila 7, ya solo nos falta este último puntito. Veis que aquí también ya va tomando la forma la sisa, la forma en diagonal. Entonces volvemos a hacer nuestro aumento con 2 cadenas, giramos, esto ya para empezar la fila 8, saltamos la primera, en la siguiente hacemos nuestro primer punto deslizado, ponemos marcador y ahora vamos ya a empezar a bajar hacia abajo y ya vamos a unir todas las disminuciones. Entonces vamos bajando. Cuando lleguemos a las disminuciones vemos cómo las conectamos y ya los puntos en total que tendremos en esta fila 8. Bueno, seguimos en la fila 8, ya hemos bajado 34 puntos, que con el aumento serán 35. Pensar que el último es justo el de antes, de donde está la cadenita, es este, ¿vale? Que no os lo olvidéis. Entonces ahora para conectar, lo que tenemos que hacer es coger la hebra donde hemos puesto el marcador. Bueno, he acercado un poco la cámara para que lo veáis mejor. Entonces, nos habíamos quedado aquí, hemos hecho el último punto. Entonces aquí tenemos que coger esta cadenita donde habíamos puesto el marcador. La cogemos, sacamos el marcador y nos sirve como lazada. Entonces, sin hacer nada, bajamos al siguiente punto de abajo, lo cogemos y pasamos la hebra por los 3, de manera que así conectamos lo de arriba con lo de abajo. Y ahora continuamos normalmente haciendo todos los puntos hasta llegar a la siguiente conexión. Mirad, ya he llegado a la siguiente conexión y hacemos exactamente lo mismo. Metemos ahí la aguja, sacamos el marcador y con las 2 hebras cogidas ya saltamos al de abajo, metemos la aguja y sacamos por los 3 y continuamos. Es como se conecta. Entonces ahora vamos a la siguiente conexión. Hemos llegado a la siguiente conexión, que es la última, y hacemos lo mismo. Metemos la aguja, sacamos el marcador, vamos al siguiente punto de abajo y con los 3 recogemos y ya continuamos hasta el final. ¿Veis? Bueno, mirad, ya hemos hecho toda la fila, las 3 conexiones. Y entonces ahora esto es la fila 8, la que acabamos de hacer, y tenéis que tener un total de 105 puntos. Si no tenéis 105 puntos es que os habéis dejado alguno en algún momento. Entonces ahora empezaremos la fila 9 de subida, subiendo 105 puntos otra vez. Para cuando lleguemos arriba, hacemos nuestro punto 105 y seguimos aumentando como hemos hecho hasta ahora, con 2 cadenas. La primera la saltamos, vamos a la segunda y hacemos el primer punto raso de esta fila. Tenemos nuestro marcador y ya podemos empezar a bajar. La fila 10 sería esta y bajaremos con
106 puntos, o sea, volveremos otra vez a ir aumentando un punto en la sisa en cada fila o cada vuelta. Bueno, pues entonces ahora a partir de aquí ya tenéis que seguir haciendo filas de 105 puntos de subida y de bajada, de subida y de bajada, de 105, perdón, no, de los 105 más ir aumentando. 105 teníamos aquí, ahora haremos 106, luego 107, 108, 109 y así iremos haciendo filas hasta llegar a la fila 50. En la fila 50 tendremos que haber tenido al final 126 puntos. Ahora tenemos 105 y vamos a hacer la de bajada con 106, pues cuando lleguemos a 126 o la fila 50, ahí nos paramos porque habremos llegado a la mitad de la manga. Y entonces a partir de ahí ya, en vez de aumentar, disminuiremos. Bueno, mirad, hemos llegado a la mitad de la manga. Todo esto son los aumentos que hemos hecho, un aumento de por cada fila. Y así es como nos queda la mitad. Aquí tenemos los menguados y aquí hemos acabado. Entonces ahora la fila en la que he acabado es la fila 50 y he acabado bajando, o sea, bajando hacia el puño con 126 puntos rasos, ¿vale? Entonces, en el punto donde nos habíamos quedado, os he dicho ir haciendo filas, filas, filas hasta alcanzar 126 puntos y acabamos en la parte de abajo. Entonces, ahora mismo esto nos mide desde la punta aquí 60 centímetros y en esta parte de aquí nos mide unos 50. Entonces, si vosotras queréis más corta la manga, ya sabéis que tenéis que quitar cadenas, o sea, puntos en vez de tener los que hicimos al inicio, hacéis menos y luego repartís los menguados como prefiráis, o sea, tampoco tiene mucha importancia. El tema de los menguados es para que el puño no se nos haga súper grande. Entonces ahora ya hemos llegado a la mitad de la manga. Vamos a seguir con la otra mitad haciendo justo lo contrario de lo que hemos hecho aquí. En vez de ir aumentando, ahora iremos disminuyendo para que la manga nos haga esto de aquí y luego cuando la doblemos nos quede perfecta. Entonces, repito, estamos en la fila 50. Si queréis también os digo cuántos canales tenemos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24, por si os sirve de más ayuda saber los canales. Y entonces ahora vamos a empezar la otra mitad con las disminuciones. Bueno, pues vamos a empezar la fila 51, aquí donde acabamos, en el puño, como siempre subiendo una cadena. Vamos a quitar este marcador de aquí. Giramos el tejido y entonces ahora lo que os he dicho, ahora vamos a disminuir, por lo tanto, si hemos acabado con 126 puntos, ahora haremos 125. Entonces saltamos la primera cadena que hemos hecho y hacemos el primer punto, que se me ha quedado aquí escondidito. Hacemos el primer punto, marcamos y empezamos a bajar con 125 puntos, o sea, dejaremos uno sin tejer. Entonces vamos haciendo los puntos y nos vemos arriba. Mirad, estamos llegando aquí al final, llevo 123 puntos. Entonces hago el 124 y el penúltimo, que es el 125.
y este ya no lo tejo, el 126, con lo cual estoy disminuyendo un punto. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí porque nos va a servir para saber que es el centro de la manga. No lo vamos a quitar de aquí. Entonces ahora nada, giramos con una cadena y vamos a empezar a bajar hacia abajo. Entonces bajaremos otra vez 125. Esta primera cadena, como siempre, la saltamos, cogemos el segundo punto, ponemos el marcador. Recordar que esta la hemos dejado aquí como guía para saber el centro. Y ahora ya empezamos a bajar los 125 puntos hacia el puño. Entonces nos vemos ahí abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 125 puntos rasos. Ahora lo mismo. Cadena. Giramos el tejido. Saltamos la cadena. Hacemos el primer punto raso. Y ahora disminuiremos otro más, que serán 124. Cuando lleguemos arriba, dejaremos otro punto sin tejer y de esa manera disminuiremos otro punto. Entonces nos vemos arriba. Mirad, ya estamos llegando arriba, llevo 120, entonces hago 21, 122, 123 y 124. Entonces la 125 la dejo sin tejer, de manera que así reduzco otro punto. Luego hago una cadena, giro, salto la cadena y hago el primer punto. Este marcador ya lo quitamos de aquí, lo ponemos aquí y ya podemos empezar a bajar los 124 puntos rasos hacia el puño. Con lo cual, si os fijáis, de esta manera lo que hacemos es, hemos subido, aumentando y ahora estamos bajando, disminuyendo. Entonces esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Iremos bajando, subiendo, disminuyendo un punto. Volveremos a bajar, subiremos, disminuiremos otro punto. Y así, haciendo toda esta curva que hemos hecho de subida, la haremos de bajada. Entonces esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 105 puntos. 105. Cuando bajando, bajando, bajando alcancemos la fila donde tengamos 105 puntos, ahí nos paramos para hacer los menguaditos estos de aquí. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila donde tenemos 105 puntos, que es la fila 91. Entonces ahora ya vamos a empezar a hacer los menguados que hemos hecho aquí, los vamos a hacer aquí al final también. Entonces, ahora para empezar la fila 92, nos ponemos aquí donde habíamos acabado, hacemos una cadena, giramos, saltamos la cadena y hacemos el primer punto, lo marcamos y ahora vamos a bajar 80 puntos contando este. Vamos a bajar 80. Así que nos vemos cuando lleguemos a los 80 puntos. Bueno, pues ya hemos hecho los 80 puntos, entonces ahora tenemos que subir, pero aquí, como vendrá una disminución, esta cadena de subida la marcamos para luego, cuando tengamos que hacer la unión.
Entonces subimos la cadena, giramos y vamos a subir 79 puntos, o sea, uno menos de los que hemos bajado. Entonces cogemos el primero y empezamos a subir 79 puntos. Nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos llegado aquí con los 79 puntos y con esto acabamos la fila 93. Entonces ahora, si os fijáis, queda uno sin tejer porque estamos disminuyendo. Entonces ahora quitamos esto y vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a bajar con 60 puntos. Entonces cogemos el primero, marcamos y bajamos 60 puntos. Así que nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 60 puntos, estamos en la fila 94 y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar la fila 95 subiendo una cadena que la vamos a marcar para luego unir los menguados. Giramos y ahora vamos a subir 59 puntos. Entonces hacemos el primero y subimos 59. Así que nos vemos arriba. Bueno, hemos acabado la fila 95 con los 59 puntos. Entonces ahora ya vamos a hacer el último, la última disminución me refiero. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, marcamos y ahora ya vamos a bajar la fila 96 con 35 puntos. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5 y así hasta 35. Bueno, hemos bajado los 35 puntos de la fila 96 y ahora haremos ya la 97 subiendo la cadena, la marcamos para la bajada y para conectar y subimos con 34 puntos. ¿Vale? Hacemos este primero, siempre cuesta un poquito. 1, 2, 3, 4 y subimos hasta 34. Bueno, pues ya hemos subido los 34 puntos. Entonces ahora ya la fila 98 ya bajaremos conectando los menguados. Entonces os iré diciendo en cada tramo para que no os olvidéis ninguno, ya que al final tienen que sumar 102 puntos una vez los hayamos conectado. Bueno, vamos a empezar la fila 98. Hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, hacemos el primer punto,
y lo marcamos. Ahora bajamos con 34 puntos, contando este. Llevo 30, 31, 32, 33 y no olvidéis el último, 34. Ahora estiramos un poquito para sujetar esta cadena. Quitamos el marcador y vamos al siguiente tramo. Cogemos el primer punto y pasamos por las 3 hebras y tenemos el primero de este tramo. En este tramo tenemos que hacer 24. Tenemos 1, 2, 3, 4 y nos vemos abajo. Bueno, llevo 20, 21, 22, 23 y el último que se queda escondido, 24. Ahora ya tenemos el primer tramo y el segundo. Ahora cogemos la cadenita esta, el marcador, metemos el crochet, la sacamos y en este tramo tenemos que hacer 19, en este de aquí. Entonces ya cogemos el primero, pasamos las 3 hebras, ya tenemos 1, 2, 3 y así hasta 19. Bueno, llevo 16, 17, 18 y el último, que cuesta mucho siempre, 19. ¿Vale? Ahora sujetamos la cadenita y ya en este último tramo tenemos que tener 25. Cogemos el primero, lo pasamos por las 3 hebras y ya tenemos 1, 2, 3 y así hasta 25. Bueno, pues ya hemos terminado los 25 aquí. Entonces ahora deberíais tener, contando todos los que habéis hecho, deberíais tener 102, que son los mismos que hicimos aquí al principio. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 99, que es simplemente subir los 102 que acabamos de hacer para acabar arriba. Entonces nada, es subir toda esta fila con los 102 puntos rasos hasta arriba del todo. Bueno, y ahora ya vamos a bajar otra vez con la fila 100, que esta fila 100 es como la que nos va a servir luego para cuando hagamos la costura, es como si no contara, ¿vale? Entonces hacemos una cadena y bajamos los 102 puntos hacia abajo para acabar abajo. Entonces esta fila, ya os digo, la tejemos, pero es como que es la que nos va a servir para luego coser. Es como si no contara. Entonces vamos a bajar los 102 puntos. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 100. La acabamos aquí abajo, entonces luego aquí dejar un buen tramo de hilo
por lo menos 3 veces esta distancia, porque este hilo luego lo usaremos para coser la manga, ¿vale? Entonces dejaros ahí 3 veces esta distancia y entonces ahora os comento un poco. La manga, para que lo veáis bien, esta es la zona, esta es la fila central, que no la vamos a contar. Entonces tenemos que tener al lado y al lado 24 acanalados de estos. Si contáis, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Y aquí igual, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aquí en esta de aquí tendréis una más, que es la que acabamos de hacer, que no nos cuenta, porque esta última prácticamente se nos quedará escondida cuando cosamos la manga. Entonces, aquí tenéis 24 y una más, y aquí tenéis 24, pero ya os digo que esta de más como si no estuviera. Entonces luego la manga va a ser igual una que otra. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando cosamos el derecho, que es cuando la cadenita sube hacia la sisa, en este caso lo tenemos aquí y es correcto, y cuando tengamos la otra manga también lo tenemos correcto. Por lo tanto, la manga la tejemos igual para un sitio que por otro. Os recomiendo que os marquéis el derecho, ¿vale? Para luego cuando montemos con las piezas que no os liéis y lo vayáis a poner del revés. Marcaros el derecho. Y bueno, con esto ya habremos acabado la manga. La otra la tenéis que hacer exactamente igual. Bueno, vamos a empezar a unir las mangas. Entonces ahora mismo tenemos aquí el delantero visto por el derecho. Aquí tenemos los ojales. Y entonces vamos a unir esta manga, la del lado de aquí de los ojales. Entonces lo que tenemos que hacer, sabiendo que lo tenemos del derecho, es ponerlo así del revés. Por aquí tenemos todos nuestros hilos, que ya los esconderemos. Y entonces ahora tenemos que alinear la manga. La manga la alinearemos por un lado aquí y también la alinearemos aquí. Para que luego, cuando esto se coloque en su sitio, la manga nos quede así. Entonces, repito, delantero del revés. Y ahora la manga, también tenéis que poneros la parte del revés por dentro. Acordaros lo que os dije, la parte del revés, o sea, la parte del derecho de la manga es la que las cadenitas suben hacia el hombro, ¿vale? Acordaros. Este es el derecho porque las cadenitas suben hacia arriba. Y este es el revés porque las cadenitas bajan hacia el puño. Entonces os tenéis que poner por el lado del revés y entonces hay que alinear el centro de la manga, que lo teníamos marcado, con el centro del hombro y ver hasta dónde nos llega. Entonces en ese punto tenemos que poner un marcador. ¿Veis? Yo voy a alinear muy bien sin forzar el tejido para ver hasta dónde me llega. Y entonces aquí en el punto donde se uniría, aquí ponemos el marcador, ¿vale? Entonces, sabiendo ya que nos llega hasta aquí, tenemos que contar los puntos y contar los mismos en este lado y poner el otro marcador aquí, para así tener la misma distancia aquí que aquí. También podéis hacerlo al revés, que es en vez de contar los puntos aquí, porque en esta zona se os puede llevar a confusión, lo más lógico será contarlos desde abajo hasta aquí.
Esto será lo más lógico. Entonces yo ahora voy a contar cuántos tengo. Mirad, yo ya he contado los que tengo desde abajo hasta aquí y tengo 73 puntos. Si, por ejemplo, como esta primera pasada es un poco confusa, mejor contarla en la siguiente, en esta que se ve bien definido. Entonces son 73 puntos. Apuntároslo porque esto mismo lo tendremos luego que hacer a la misma distancia en el otro delantero y todo. Entonces, son 73 puntos. Entonces ya tenemos que son 73 puntos y entonces ahora contamos lo mismo aquí. Desde aquí, desde este punto hasta el hombro, donde nos caigan los 73 puntos y ponemos un marcador. Bueno, pues ya me he marcado también aquí, he contado los 73 puntos, entonces ahora ya tengo este lado bien y este también. Por lo tanto ya podemos empezar a alinear la manga como os he dicho. Entonces, mirando bien lo que os he comentado del derecho y el revés, ya podéis coger este lado de aquí y lo inmovilizáis con alfileres para poder coser de una manera más fácil. Siempre empezáis primero por las esquinas, una en cada lado, luego poniendo bien el tejido sin forzarlo, inmovilizáis por el centro y luego ya estos huecos que nos quedan aquí. De esta manera ya lo tenéis inmovilizado para poder coserlo bien. Bueno, ahora cogéis suficiente hebra como para cubrir esta parte y esta, ¿veis? Así, unas 3 veces, ¿vale? 2 y 3. Con esto tendríais suficiente, pero vaya, a mí me gusta hacer siempre un poco más, que me sobre. Pero vaya, con 3 veces tenéis suficiente. Ya cortamos y empezamos a coser. Bueno, mirad, aunque esto de coser es un poco aleatorio, yo lo que intento es, en esta de aquí, siempre voy a coger el último punto y este de en medio de entre las columnas, ¿vale? Este y este de aquí en medio. Pero por el otro lado, lo que voy a hacer es intentar dejar la fila de cadenas, la voy a intentar respetar, de manera que ahora cuando coja la aguja, vamos a ver si os lo puedo enseñar bien. Aquí tenemos la fila de cadenas, ¿veis? Esto es cadena, esto es cadena, esto es cadena. Pues lo que voy a hacer es respetar eso y coger la hebra esta, para que luego por la parte vista esta hilera me quede limpia. Entonces vamos a empezar cogiendo este punto 73 con el primero de la esquinita de aquí y lo pasamos. Vamos a dejar una hebra larguita y este sí que lo vamos a coger así para asegurarlo. ¿Vale? Entonces ya una vez lo tenemos cogido, podemos sacar el marcador y ya vamos a hacer hacia aquí y hacia allí, hacia aquí y hacia allí. Como ahora estamos aquí, vamos a venir al siguiente punto
que es este. Metemos aquí y en este lado, a ver dónde tengo la línea de cadenas. A veces es un lío. Vale, es esta. Esta es la línea de cadenas. Mirad, me la voy a señalar. Me voy a señalar por aquí cuál es la línea de cadenas para no liarme, porque es muy fácil liarse. Esta es la línea de cadenas. Voy a meter aquí una marca para saber que ahí no tengo que... ¿Veis? Aquí me vendré aquí. Ahora cojo la siguiente, que es esta, y me voy a la siguiente de aquí. Ahora vengo aquí a la siguiente, que es la de en medio de entre columnas, y me vengo a la de aquí. Ahora cojo esta, que es la siguiente, y me voy a la siguiente de aquí. Y así es como tenemos que ir uniendo con un poquito de paciencia. Así. Así es como tenemos que ir haciéndolo hasta llegar al hombro. Mira, hemos llegado hasta arriba donde tenemos marcado el centro de la manga. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger. Vamos a ir hacia allí. Cogemos ese pico. Pero este pico vamos a intentar cogerlo más completo, ¿vale? Para que luego no nos haga una forma extraña. En vez de coger solo la hebrita, vamos a cogerlo entero para que luego no nos haga alguna forma rara. Entonces ahora ya tenemos cogido el centro, como veis, aquí. Si le dais la vuelta, veis lo que os he dicho, esta línea de cadenas ha quedado limpia, porque hemos ido cogiendo la última hebra. Visualmente luego cuando tienes puesta la prenda queda mucho más pulida. A veces estas uniones son un poco trabajosas, pero por culpa de estos pequeños detalles un trabajo muy bien hecho puede quedar luego muy mal. Entonces es mejor entretenerse en hacerlo bien para que nos quede así. Bueno, pues ya hemos llegado a la mitad. Entonces ahora aquí tenemos que coger el otro delantero y la otra parte de la manga y hacer lo mismo. Tenemos que alinear sin forzar y inmovilizar la zona para poder seguir cosiendo cómodamente. Es esto. Y ya podemos continuar. Mirad, fijaros, en esta zona de aquí tenemos que decidir también cómo lo vamos a unir para que nos quede limpio. Si os fijáis, aquí no hay problema, vamos a seguir cogiendo la última hebra y la del medio. ¿Vale? Esto no hay problema. Pero aquí tenéis que ver que en el delantero vamos a tener esta ristra de cadenas que nos interesa que nos quede limpia visualmente.
Entonces la vamos a respetar y lo que vamos a hacer es no coger la hebra esta porque nos cargaríamos la hilera de cadenas. Lo que vamos a hacer es coger esta de aquí, de manera que luego la hilera esta nos quedará limpia. O sea, cogemos esta de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es, hemos dicho que era esta, por lo tanto venimos aquí, cogemos la primera y la primera del otro lado, que es esta. Simplemente es hacerlo de manera que nos quede luego la parte vista, que nos quede pulida, no nos quede fea y mal hecha. Aquí cogemos la punta y aquí cogemos, hemos dicho que esta no es, aquí, esta de aquí. Una vez ya tenemos decidida cuál es la hebra buena, como es este caso, pues ya es seguir haciendo la línea. Cuando tengáis 4 o 5 hechas, comprobáis dándole la vuelta que os está quedando bien, que no os habéis equivocado de punto y ya está. Entonces ahora continuamos y se me enredan los hilitos por aquí. Vamos a continuar haciendo esta parte. Mirad, ya hemos llegado aquí al final. Entonces si os fijáis ahora, cuando le demos la vuelta, así es como nos queda. ¿Veis? Por un lado tenemos toda esta línea limpia y por este otro también tenemos la línea limpia. Entonces pensar que es una prenda que parece de sastrería, entonces tenemos que ser cuidadosas con esto. Entonces la otra manga lo vais a hacer igual, de la misma manera, intentando siempre respetar esta primera línea del delantero y juntando la manga de la manera más pulida posible. Bueno, ahora si queréis, si no, no hace falta, cortaríais aquí el hilo, pero yo lo que hago luego es volver y pasar por todas las hebritas estas de atrás para reforzar un poquito más la manga. Esto no se va a ver por la parte del derecho, pero va a permitir que la manga se sostenga un poco mejor, ¿vale? Sobre todo en este lado de donde solo cogíamos una hebra. Para que se sostenga mejor, pues nada, cogemos aquí y vamos reforzando un poquito. Pero bueno, eso es opcional, ¿eh? Si queréis lo hacéis y si no, pues no pasa nada. Entonces hacemos esto y nos vemos al final. ¿Veis? Yo ya he asegurado todo esto de aquí y ahora aquí en el otro lado, que nos queda bastante más abierto esto, pues lo que hago es cerrarlo para reforzar. Cojo una hebra de cada lado del canal este que se forma aquí, una de cada lado y así lo fijo y lo aseguro un poquito más. No importa mucho qué hebra cojáis porque aquí estamos trabajando del revés. Entonces veis que va quedando cerrado esa especie de canal y nada, lo vais cerrando así un poquito y esto va a ayudar a que luego la manga quede mucho mejor. Aunque insisto, es opcional, no hace falta. Yo porque soy muy bueno, demasiado meticulosa a veces. Entonces vamos haciendo esto y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto de la manga. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a cerrar esta parte del delantero y la manga de
de su lado. Pensar que estamos haciendo, estamos trabajando en el delantero de los ojales, ¿vale? Vamos a cerrar el delantero de los ojales y os lo quiero especificar así porque no se va a cerrar igual este delantero que el otro. La manga sí, la manga se va a cerrar igual en los dos casos, pero en el delantero con la espalda se va a cerrar de manera diferente esta que la otra. Bueno, vamos a empezar cerrando, como os he dicho, el delantero este de los ojales con la espalda. Continuamos teniendo las piezas del revés. Entonces, esto ya no lo vamos a hacer con aguja de coser, lo vamos a hacer con su gancho, con el que hemos estado trabajando. Y entonces, para que nos quede pulido, lo mismo que hemos hecho al unir las mangas, hemos intentado coger las hebras idóneas para que nos quede pulido, aquí también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, os aconsejo que antes que nada, y para que no os despistéis, os marquéis en cada uno de los lados cuáles son las hebras que vamos a usar. Yo ya lo he hecho aquí, pero quería enseñároslo más próximamente al inicio para que lo tengáis claro y lo uséis como guía para no perderos a medida que coséis, ¿vale? Entonces, en este lado de aquí, que es el de la espalda, tenemos que coger, ¿veis esta línea de cadenas? Pues desde este punto de aquí, para que la línea nos quede limpia y que recoja así. Ahí es donde cuando ahora empecemos a trabajar vamos a meter el crochet. Esto en este lado. Y en el otro, voy a ver cómo lo he puesto. En el otro tenemos toda esta línea de crochets, de cadenas. Entonces, esta de aquí no la vamos a coger, la de la esquina, y vamos a coger justo esta de aquí. Las dos hebras. ¿Vale? Esta la dejamos libre y aquí cogemos la siguiente, las dos hebras. Entonces, sabiendo que esto es lo que tenemos que coger, ya podemos empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es unir este primer punto, este primero, metemos ahí el crochet, un poquito, con este primero de aquí. ¿Vale? Entonces esto, a ver, ¿dónde tenemos el hilo? Aquí. Esto lo unimos así, para que nos quede esa punta perfecta. Y hacemos una cadena. Estos son los hilos que tengo de cuando hicimos las piezas, pero bueno, estos nos quedarán luego por aquí. Entonces ahora ya tenemos que pasar a la primera que os he marcado aquí, que en este caso será esta de aquí, y la sacamos por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a la de atrás y ya vamos a buscar la que corresponda, que es esta de aquí. Ahora al principio será un poco confuso, pero luego ya. Entonces ya cogiendo las dos, hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a la siguiente. Cogemos, ¿veis? Cuidado con esto, tenéis que sacar
justo donde toca, es ahí. Y ahora vamos a la siguiente, que es esta de aquí. Por eso os digo que os pongáis esta marca, porque si no es fácil despistaros. Y hacéis punto deslizado. Ahora vamos aquí a la siguiente, que será esta de aquí, con la siguiente, que será esta de aquí. Y punto deslizado. Y esto es lo que tenéis que ir haciendo por toda la línea. Con esta guía vais haciendo, uniendo una con una de cada parte de la pieza, hasta llegar a la sisa. ¿Veis? Si os fijáis, si lo vais haciendo así, como os digo, luego la parte vista de la prenda quedará bastante bien disimulada, porque quedan los acanalados alineados. Siempre se va a notar un poquitín, pero va a quedar bastante bien. Así que ya podemos continuar haciendo toda la línea. Y eso sí, os aconsejo que apretéis bastante. Una vez cogéis el punto, lo apretáis, porque de esta manera nos va a quedar mucho mejor después al darle la vuelta. Entonces nada, nos vemos en la sisa. Bueno, pues ya hemos llegado a la sisa y entonces ahora vamos a continuar cerrando la manga. Pero también me he marcado los puntos donde hay que cerrar en cada lado, para que nos quede pulido igual que en el delantero. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es, llegados a este punto de la manga, vamos a coger y vamos a coger la manga y os ponéis en este lado y os marcáis esta cadena. O sea, dejáis libre esta fila, es la que se verá por el derecho, y tenemos que coger esta marca de aquí. ¿Lo veis? Poneros ahí el marcador para no despistaros. Y en el otro lado, para que la parte exterior se nos vea limpia esta hilera, tenemos que coger desde ese hueco hasta este hueco de aquí. ¿Lo veis? Entonces ahí también os ponéis la marca para ahora continuar cerrando sin despistarnos. Bueno, mirad, he hecho unas cuantas y me he venido aquí porque aquí, al estar los puntos más sueltos, probablemente lo veáis mejor. ¿Veis? Aquí tenemos la marca. Entonces tenemos que coger estas dos de aquí. Las voy a ubicar un poquito. Metemos ahí el crochet y ahora aquí metemos por el agujerito este y sacamos por aquí. Pasamos el crochet y ya está. La siguiente igual. Por aquí, ¿veis? Metemos ahí el crochet. Lo hago un poquito porque aquí en esta esquina cuesta un poquito, ¿eh? Metemos ahí, sacamos por este hueco y sacamos. Con cuidado. Y así vamos haciendo toda la fila. Bueno, mirad, ya hemos acabado de unir toda la manga. Aquí, cuando hemos acabado, he atacado un poquito aquí por la parte de dentro. Y entonces ahora, cuando le demos la vuelta, podemos ver
cómo queda. Vale, mirad. Esto es la manga, la costura que acabamos de hacer, que como veis quedan los menguados y la costura bastante invisible dentro de lo que cabe. Y esto es el delantero, una vez unido, que también queda bastante bien. Bueno, mirad, después de haber conectado este delantero, el de los ojales, ya lo tenemos conectado aquí, ahora vamos a conectar el otro, que como no es exactamente igual la conexión, quería enseñároslo. Entonces vamos a empezar. Bueno, también tenemos la manga primero, entonces lo que vamos a hacer es conectar primero toda la manga y luego bajaremos por aquí. La manga se conecta de la misma manera que la otra, pero os lo voy a recordar por si acaso. Bueno, mirad, aquí tenemos la manga, este es el puño, entonces aquí ya os he puesto el marcador en este lado de cómo tenéis que coger la puntada. Tenéis que dejar toda esta hilera libre, que es la que se ve por fuera, y cogéis esta puntada. Esto por este lado y por el otro, para dejar esta libre, que es la que se verá, cogéis esta otra. A ver si se ve bien, ¿vale? Cogéis, dejáis esta y cogéis esta de dentro. Y aquí dejáis esta libre y cogéis esta puntada. Entonces así es como tenéis que juntar la manga, que es como la otra. Entonces cuando ya hayáis unido toda la manga y paséis aquí al delantero, fijaros que aquí esta es la espalda y este es el delantero. Entonces aquí lo mismo de siempre, tenéis que dejar limpia por la parte del derecho toda esta línea de aquí, de cadenas. Entonces metéis aquí la aguja, justo para dejar la línea limpia. Cogéis aquí y aquí. Esto es el derecho. ¿Veis? La historia es dejar esta línea limpia. Entonces cogéis la puntada así y en el lado de la espalda lo mismo. Esto es el derecho, perdón, esto es el derecho, lo que después se verá. Entonces tenemos que dejar esta línea limpia. ¿Lo veis? Esta línea de aquí, de cadenas, limpia. Por lo tanto, meteremos la aguja por esta de aquí. Entonces, os voy a hacer un poquito de muestra para que lo veáis. Mirad, por este lado tenemos que coger este punto y por este de aquí tenemos que meter por este agujerito. Cuando sacamos, si os fijáis, queda la línea limpia y ya sacáis el punto deslizado. La siguiente igual, cogéis este punto como más de dentro, aquí metéis en el agujerito, ¿veis? Y sacáis. Y de esta manera os quedará, ¿veis? Os quedará toda la puntada limpia sin imperfecciones. Pues así es como tenéis que hacer el delantero.
Bueno, antes de empezar a tejer el cuello os quería enseñar cómo va a ser la pieza. La pieza vamos a empezar a tejerla por aquí, haciendo filas de 11 puntos deslizados, luego vamos a aumentar un punto hasta alcanzar 16 puntos rasos, luego vamos a seguir haciendo todo filas iguales de 16 puntos, luego vamos a disminuir, lo mismo que hemos aumentado lo vamos a disminuir aquí y luego acabaremos otra vez haciendo columnas de 11 puntos rasos igual que aquí. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 11 cadenas más una. Las haremos flojitas. Entonces hacemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, más una de que necesitamos de subida, 12. Entonces en esta primera fila, solamente en esta primera, vamos a trabajar por la onda esta de aquí atrás, esta onda que se forma aquí atrás, esta de aquí, estas onditas, ¿las veis? Aquí. Pues esta primera fila la vamos a trabajar por ahí. Entonces giramos, esta primera no cuenta, la segunda, hacemos un punto deslizado, ponemos el marcador y luego hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la última 11. Y con esto tenemos la primera fila. Entonces ahora ya vamos a ir haciendo de subida y de bajada 11 puntos rasos. ¿Vale? Entonces hacemos siempre la cadena de subida y ya cogemos la hebra de atrás, la normal, la que usamos todo el rato, y hacemos 11 puntos deslizados. 3, 4, 5, se ha caído. 6, 7, 8, 9, 10 y la última 11. Entonces esto lo vamos a ir haciendo ahora, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, durante varias vueltas. Yo voy a hacer todas las que necesito, luego empezaremos a aumentar, pero ahora de momento voy a hacer las que necesito y os digo cuántas he hecho. Ahora estamos en la fila 3. Bueno, mirad, he hecho todo este trozo, más que hablaros de filas, prefiero hablaros de canales, ¿vale? Cada canal de estos. Entonces, aquí no contemos este primero, este no lo vamos a contar, y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Cuando tengáis 19, por el lado derecho, que es este, fijaros que miran hacia arriba las cadenitas, os ponéis aquí, este es el derecho, para no liaros. Entonces cuando tengáis 19 y hayáis acabado aquí abajo, ya vamos a subir aumentando. Entonces vamos a subir, teníamos hasta ahora 11 puntos, subiremos 12 y ahora os enseño cómo.
Bueno, estamos aquí abajo, entonces hacemos nuestra cadena, giramos y hacemos los 11 puntos como veníamos haciendo hasta ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora vamos a incrementar 1 para tener 12. Para tener 12 necesitamos una cadena más otra de subida, o sea, 2 cadenas más. Entonces tenemos los 11, hacemos una y 2 cadenas más, la que necesitamos de subida más el punto más. Giramos, saltamos la de subida, que es la primera, y en la siguiente ya hacemos nuestro primer punto deslizado. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Veis? Hemos aumentado un punto más. Entonces ahora en la siguiente vamos a aumentar a 13. Hemos hecho 12, pues ahora cuando subamos aumentaremos uno más. Nuestra cadena, giramos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuidado aquí que se esconden. 11 y la última, que es la que más se esconde de todas, cuidado, yo me pondría un marcador de vosotras. Tenemos 12 y ahora necesitamos hacer el 13. Hacemos lo mismo, subimos una cadena más otra de subida. Giramos, saltamos la de subida y en el siguiente punto deslizado. Y bajamos ya con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Como veis ya va cogiendo la inclinación. Bueno, entonces ya como veis es muy fácil, es ir añadiendo un punto cada vez que subamos para arriba, luego bajamos, luego aumentamos otro punto. Entonces vamos a hacer esto mismo hasta tener 16 puntos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 13, pues cuando tengamos 16 nos vemos ahí. Mirad, ya hemos llegado a los 16 puntos. Hemos subido 16 y hemos bajado otra vez 16. Entonces ahora vamos a hacer una serie de filas, todas con 16. Y luego volveremos a bajar para menguar y continuar hacia adelante. Entonces voy a hacer las filas que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la mitad del cuello. Aquí sería la mitad, la otra mitad vendría así. Entonces, desde donde nos hemos quedado he hecho 16 filas más. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Podéis contar en canales. He hecho 2, 4, 6, 8 canales, que son 16 filas. Y entonces aquí tenéis que tener en total, desde el inicio hasta aquí, que es la mitad del cuello, tenéis que tener 32 canales de estos. ¿Vale? Contáis 2, 4, 6, 8, 10. Tenéis que tener 32. Bueno, pues ahora haremos la otra mitad. Entonces ahora tenemos que seguir haciendo filas de 16 puntos. Entonces vamos a hacer las mismas que hemos hecho aquí,
que serán 18 filas, o serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canales. Bueno, mirad, habíamos llegado hasta aquí, que era la mitad, y habíamos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 canales de 16 puntos. Ahora hemos hecho aquí otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora vamos a hacer al revés, vamos a disminuir. Aquí hemos aumentado y aquí vamos a disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? Pues vamos a subir, en vez de 16 puntos, vamos a subir 15. Entonces hacemos nuestra cadena y subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Hacemos uno menos. Ahora bajamos con una cadena, damos la vuelta y bajamos con 15 también. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Veis? Hemos bajado ya un punto. Ahora esto mismo lo vamos a hacer bajando 14, luego bajando 13, luego bajando 12 y luego bajando 11 para volver a tener los 11 que hacíamos aquí. Entonces vamos a bajar hasta 11 y nos vemos en ese punto. Bueno, ya hemos llegado aquí, ya tenemos los 11, hemos acabado aquí abajo y entonces ahora tenemos que hacer todo este trozo de aquí, pero en este lado. Entonces contar que tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hacéis 19 canales igual, con 11, y nos veremos para hacer la parte final. Bueno, pues ya hemos acabado el cuello. Hemos hecho todo esto y ahora hemos acabado. Aquí tenemos que tener los mismos canales aquí que aquí. Entonces ahora ya vamos a proceder. Bueno, antes de proceder, cercioraros de que tenéis, de que habéis acabado arriba, porque mirad, tenemos que acabar igual que hemos empezado. De la misma manera que aquí tenemos un canal completo, pero luego aquí tenemos este inicio, hemos acabado también con un canal completo y este final. Entonces seguramente tendréis que acabar abajo. Perdón, arriba. Entonces contáis y quitando este pequeño inicio y este pequeño final tenéis que tener 64 canales. Bueno, antes de empezar a unir el cuello aquí, os quería comentar una cosa. Nosotros hemos tejido el cuello y hemos hecho 64 canales. Estos 64 canales los vamos a repartir por todo el escote. Entonces, como esto va a ser la solapa, os comento, empezaremos a unir aquí 6 canales con 6 canales de aquí. O sea, esto queda libre. Aquí uniremos 6 canales. En este tramo de aquí uniremos 13, o sea, 6 y luego 13. Y luego otros 13 aquí hasta el centro de la prenda. Eso nos daría un total de 32 canales. Y luego haremos lo mismo aquí, 13, 13 y 6. Con lo cual tendríamos 64 canales, que es lo que hemos hecho en el cuello.
Bueno, mirad, vamos a empezar por aquí, por este lado, y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales. Entonces, justo aquí en el medio, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, vamos a coger el cuello, cuidado por el lado del derecho, el derecho viene así, y vamos a meter por ahí, por la primera cadena, esta, aquí, vamos a meter la aguja. He puesto una hebra larguita, pero creo que me he pasado. Y entonces, ahora en el mismo sitio, ya la hemos pasado por aquí, venimos al mismo sitio y la volvemos a sacar por debajo. ¿Vale? Entonces ahora ya lo tendríamos sujeto, ¿veis? Entonces ahora lo que tenemos que procurar es sacar la aguja. Ya tenemos sujeto este primer tramo, entonces ahora tenemos que alinear 6 canales de aquí con estos 6 de aquí. Entonces vamos a sacar la aguja por el lado, ¿veis aquí el punto? Tenemos la cadena que tiene las 2 hebras. Pues en los huequecitos de al lado, en estos dos, a ver si lo estoy enseñando bien, tenemos la línea del canalé y en este último punto tenemos un agujerito aquí y otro agujerito aquí. ¿Lo veis? Aquí y aquí. Creo que ahora sí que se ve bien. Pues por ahí vamos a unir abajo. Entonces sacamos la aguja, ¿veis? Por uno de los lados, sacamos el hilo y ahora en el canalé de abajo, en el número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este, si os fijáis, tenemos el acanalado, pues justo en el hueco del medio, ahí metemos la aguja. Esto solo lo vamos a hacer en estos 6 primeros acanalados, o canales. Luego ya coseremos normal por detrás. Vale, ahora tenemos la hebra por detrás, entonces volvemos a sacar la aguja, pero por el otro lado. ¿Veis? La habíamos antes sacado por este lado, ahora lo sacamos por este. Sacamos la aguja y volvemos a meter en el mismo punto donde habíamos metido abajo la primera hebra, aquí, en el puntito ese del centro, ahí metemos la aguja. Vamos a ver, ¿por qué he puesto tanto hilo? Vale, entonces ya tenemos el primer canal, ¿veis? Esto de aquí es lo que acabamos de hacer. Esto. Es como si hiciéramos una continuación. Más que nada para que no se vea feo luego. Entonces ahora lo mismo, vamos al siguiente canal, que es el segundo. Sacamos la aguja por el ladito. ¿Veis? Por el lado. Ay, se me ha escapado. A ver, la saco por aquí, ¿lo veis? Por un lado de la cadena.
no en el centro, sino en un lado. Sacamos ahí. Y ahora en el canal de abajo, que es el siguiente que toca, buscamos el centro, este huequecito del centro, el puntito este, pues buscamos en el siguiente y lo metemos por ahí. Vale, y ahora sacamos por el otro lado de la cadena, que es este, ¿lo veis? No sé si se ve bien. O sea, tenemos que sacarlo por este lado y luego por este lado. ¿Vale? Por este lado y por este lado. Esto para sacarlo por detrás y luego lo unimos aquí por el punto central. Estos puntitos centrales que se hacen en las cadenas, pues ahí. Entonces, a ver dónde me he quedado. Vale, me he quedado aquí. Bueno, antes de empezar a unir, os quería enseñar, cuando lo tengáis así, de aquí ya he unido un par de canales, pero cuando lo tengáis así, aquí os lo quería mostrar más claramente. Meteremos la aguja por este lado y meteremos la aguja por este otro lado. O sea, a los lados, por este lado y por este otro lado. A cada lado de la cadena. Y luego para unir abajo, uniremos metiendo la aguja en el huequito central. ¿Veis? De aquí. En el hueco central, ahí uniremos. ¿Vale? Entonces ahora podemos empezar. Bueno, ¿veis? Ya hemos unido estos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con los 6 de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora ya pasamos a la parte de atrás y ahora vamos a unir toda esta zona, esta línea recta que tenemos aquí, la tenemos que unir con 13 canales, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, que es justo donde empezaría aquí esta curva, pues estos 13 los tenemos que repartir aquí, de manera que nos queden así alineados y repartidos. Entonces vamos a colocarlo bien y a inmovilizarlo con alfileres. Bueno, mira, ya lo he inmovilizado. Entonces ahora aquí lo que tenemos que vigilar a la hora de coser es que aquí no pasa nada, porque aquí vamos a ir cogiendo estas hebras del principio. Así que aquí no pasa nada, pero aquí os digo lo mismo que os he dicho en delanteros y en otros sitios. Procurar que siempre quede el canalé visto, que es este, que quede entero. Entonces cogeríamos esta hebra de aquí, ¿vale? Porque toda esta hilera nos quedará limpia. Entonces nada, esto es, una vez ya hemos alineado los 13 canales,
Ya se trata de ir cogiendo la hebra, la que toque de aquí, hemos dicho que sería la de fuera, esta de fuera con una de aquí. Y vamos a ir cogiendo una de cada lado y vamos a ir uniendo de un lado y de otro, siempre cogiendo la última hebra, vamos uniendo así hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos unido todo esto hasta aquí y ahora tenemos que coger 13 canales de estos hasta la mitad. Aquí nos hemos quedado aquí, si contamos hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, más o menos. Si os sobra un canal o os falta tampoco pasa nada, ¿vale? Es más que nada para que intentéis alinearlo al máximo. Entonces, esto lo mismo lo tenéis que alinear aquí. Lo sujetáis con alfileres. Y lo mismo, aquí no tiene importancia porque no tenemos, simplemente tenemos que coger de un lado, la puntita de un lado y la puntita del otro. ¿Vale? Entonces nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al centro, ¿veis? Ya está quedando todo bien unido. Entonces ahora hemos de hacer lo mismo que hemos hecho. Unimos aquí, en este tramo, 13 columnas, en este otro tramo, a ver, en este tramo 13, en este tramo 13, y aquí uniremos las 6 columnas igual que hemos hecho aquí al principio, con esta técnica, ¿vale? Que nos ha quedado bastante disimulado, pues haremos lo mismo en las 6 columnas de aquí. Y con eso habremos acabado el cuello. Bueno, mirad, ya hemos acabado aquí. Y entonces yo ahora lo que voy a hacer es, una vez acabado aquí, paso la hebra por la costurita para asegurar un poquito más las puntadas. Tampoco hace falta que quede muy pulidito, vaya que esto no se va a ver porque va a estar así, pero así aseguramos un poquito más las puntadas que hemos hecho, por si nos ha quedado alguna mal o lo que sea. Entonces vamos a asegurar todo alrededor. Bueno, a ver, una vez hemos acabado el cuello, lo que tenéis que hacer es vaporizar toda la prenda, que se le quite la cresta, que se quede blandita, bien vaporizada, el cuello también, que se quede todo blandito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es apuntalar con hilo de coser lo más parecido posible que tengáis y aguja, y si no lo podéis hacer también con la lana, pero bueno, como vamos a hacer unas puntadas invisibles, yo os aconsejo mejor que cojáis hilo de coser. Y vamos a apuntalar el cuello en 3 sitios. Mirad. Toda esta costura que queda muy fea y se ve, lo que vamos a hacer es ahora apuntalar aquí, una puntada en esta esquina, invisible, otra puntada en esta esquina, y al girar también vamos a hacer una puntada aquí, justo donde se junta con el hombro, también haremos ahí una puntada en este lado y en este de aquí. Bueno, yo aparte de haber apuntalado los dos sitios estos más los de los hombros, también estoy haciendo toda esta línea, porque así ya me aseguro más de que no se va a levantar nunca.
Entonces, ¿veis? Estoy aquí cogiendo como una hebrita de cada lado y así todo esto no se ve y queda cogido. Todo esto viene producido porque este cuello es un poco atípico, porque normalmente los cuellos se suelen hacer, no suelen hacer esta forma así, sino que ya desde aquí ya hacen toda una redonda, pero claro, eso significa que entonces tendría que tener aquí mucho, mucho espacio de solapa y yo quería una solapita cortita. Entonces, al querer aquí una solapa cortita, no queda más remedio que hacer esta forma, aunque no sea lo más ideal, ¿vale? Pero a mí ya lo he usado en varias prendas y queda bien. Entonces, bueno, ya acabamos esto y rematamos. Bueno, ahora por último vamos a hacer las dos tapetitas, las dos falsas tapetas de bolsillo. Evidentemente la prenda no tiene bolsillo, pero muchas veces a modo de adorno, pues se hace esta pequeña trampa. Entonces, hemos hecho una piececita que mide unos 11 centímetros y va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 canales. Entonces, para hacer la piececita, simplemente tenemos que vamos a hacer la subida de 4 puntos rasos hacia arriba. Entonces vamos a hacer 4 cadenas más una que necesitamos de subida, 3, 4 y una de subida 5, y solamente esta primera vuelta vamos a trabajar en las ondas de atrás. ¿Vale? Entonces ahora aquí damos la vuelta y metemos en la primera onda, hacemos un punto deslizado, en la segunda 2, 3 y en la última 4. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la hebra de atrás hacemos 1, 2, 3 y 4. Cadena, giramos y 1, 2, 3 y la última 4. Y esto es lo que vamos a ir haciendo hasta tener los 16 acanalados. Bueno, pues ya los tenemos, entonces ahora tenemos que esconder los dos hilitos estos. Como esto va a ser el frontal, los escondemos por detrás. Entonces vamos a intentar hacerlo pulido. Y ahora una vez estoy detrás ya me da igual meter la aguja en cualquier sitio porque no se va a ver. ¿Vale? Que nos quede aquí pulido. Y esto ya tenemos por aquí. Y ya luego cortamos. Y está lo mismo. La colocamos bien.
y la escondemos por la parte de atrás, intentando que la esquinita nos quede bien, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar a coser las tapetas. ¿Ves? Ahora ya esto lo cortamos. Y ya nos queda perfecto para coserlo. Bueno, mirad, para colocar la tapeta yo ya he colocado una, os la quería enseñar primero. Entonces lo que he hecho es probarme la prenda y ver dónde me gusta que me caiga, porque a lo mejor os gusta más arriba o más abajo. Yo en este caso la he puesto aquí. Entonces si hacéis igual que yo, tenemos que buscar la costura, que en este caso es justo aquí, y en el 1, 2, el tercer canal, ya he puesto la esquina de la tapeta. Y luego la he alineado, pero esta es mi guía, o sea, a partir de la costura, 3 canales y pongo la tapeta. Entonces ahora cuando lo hagamos en el otro lado, haremos lo mismo, a partir de la costura, 3 canales y alineamos la tapeta. Y luego desde abajo, por si os sirve de guía, yo solamente he cosido esto, esto y esto, ¿eh? Esto se ha quedado suelto, para que parezca más el bolsillo. Desde abajo hay 10 centímetros. Justo desde que acaba tenemos 10 centímetros. Pero ya os digo, esto a vuestro gusto. Entonces ahora os voy a enseñar cómo la he cosido. Bueno, una vez que tengáis la situación, la sujetáis con alfiler. ¿Vale? También podéis comprobar la distancia que nos quedó aquí, que es de 10,5. A ver si es la misma que tenemos aquí. Pero ahora aquí está 10,5. Entonces aquí estaría bien colocada. Y aquí tenemos la misma distancia que aquí. Tenemos 9 y tenemos prácticamente 9. También podemos contar las cadenitas, 2, 4, 6 y tener las mismas de aquí a aquí. Bueno, cuando ya la tengáis situada, lo que vamos a hacer es con un hilo de otro color, lo vamos a embastar para que no se nos mueva. Ya sabéis que el punto se mueve muchísimo y es fácil que se nos desvíe, entonces es mejor embastarlo y dejarlo quieto ahí. Entonces lo embastamos y lo dejamos fijo. Ya podemos quitar los alfileres. Y ahora ya con hilo de su color tenemos que empezar por aquí, por arriba y aquí. Esto de aquí lo dejamos suelto. Entonces nada, se trata de ir cogiendo por la parte de atrás que no se ve. Bueno, en este caso voy a empezar, sí, voy a empezar por aquí. Por la parte de atrás hacia adentro, cogéis una hebra de un lado y de otro. Ya se me ha enredado. Es irlo cosiendo
pero que una vez esté puesto no se vaya a ver la puntada. Entonces nada, vais cogiendo por aquí dentro, de un lado y de otro, siempre hacia adentro para que no se vea. Y ya está, y vais haciendo todo el contorno. ¿Vale? Fijaros que no se va a ver nada. Entonces todo esto lo vais haciendo todo alrededor. Bueno, mirad, ya hemos acabado las dos tapetas y ahora ya solo nos queda poner los botones. Bueno, para poner los botones lo que tenéis que hacer es alinear bien el delantero, poner bien el cruce, debajo ponéis el de los ojales, perdón, al revés, por encima ponemos los ojales, bien alineado, y aquí en la parte de abajo también. Y una vez lo tengáis alineado, simplemente eso, claváis en el centro el alfiler, en el centro del ojal, sacáis, y ahí, perdón, clavamos en el centro, sacáis, y ahí es donde tiene que ir el botón, aquí. Entonces ahí ya podéis coser el botón, y hacéis lo mismo en los otros huecos. Bueno, pues con esto ya hemos acabado. Como veréis, la prenda ha quedado muy chula, muy gustosa y además creo que queda como muy elegante. Tanto si la queréis llevar para muy vestir como en plan casual. Entonces, bueno, ahora os invito a ver otro pequeño short aquí al final con otra prenda de las que hay en mi canal. Espero que os haya resultado fácil hacer el tutorial.